La vida en el interior del corazón de Jesús, de Luis María Martínez. Capítulo 1. Creados para Cristo. Un mismo panorama presenta distintos aspectos, según el lugar desde donde lo contemplamos. Cuanto más alto es el sitio de observación, abarcamos mejor el conjunto y apreciamos mejor la armonía y la belleza del paisaje. Desde el corazón de Jesús contemplemos nuestro ideal y los caminos que debemos recorrer para realizarlo. ¿Con qué verdad? ¿Con qué exactitud? ¿Con qué belleza? ¿Con qué profundidad se miran todas las cosas cuando se ven desde el corazón de Jesús? San Pablo pide a Dios que nos dé el conocimiento de nuestra vocación y de las riquezas que encierra, y de tal manera lo hace como si bastara para santificarnos, conocer a fondo nuestra vocación. Sin duda que no basta el conocimiento. ¿Cuántas veces conocemos nuestro deber y sin embargo no tenemos ni la fuerza ni el entusiasmo necesarios para realizarlo? Pero también es cierto que no hay fuerza más poderosa para hacernos trabajar en nuestra santificación como mirar de una manera profunda nuestro ideal. La verdad en sí misma tiene una eficacia divina. Casi todos nuestros fracasos y deficiencias en el orden espiritual vienen de falta de luz y de conocimiento. Porque cuando vemos de una manera clara y profunda las cosas espirituales, esa luz tiene tal eficacia que nos impulsa a cumplir nuestro deber. Para poder comprender nuestro ideal, empecemos por estudiar el ideal cristiano en general. ¿Para qué nos hizo Dios? Lo diré una sola palabra: nos hizo para Cristo. Nos vio en Él, nos eligió en Él y en Él nos predestinó y santificó. Como dice San Pablo, nos eligió en Jesús para que fuéramos santos e inmaculados ante su presencia en la caridad. Efesios 1:4. Dios no nos vio nunca sino en Jesús. Para Dios somos algo de Jesús, su conquista, los miembros de su cuerpo místico, partícipes de la vida, de solo una sola cosa con Él. Otros Cristos que en Él y por Él hemos de glorificar a Dios y conseguir nuestra felicidad. Por eso nos dice el mismo apóstol: todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Primera de Colosenses 3, 22, 23. En estos tres rasgos están expresados todos los designios divinos. Toda la creación visible está hecha para el hombre, pero nosotros estamos hechos para Cristo y Cristo para Dios. En Él y por Él tenemos que glorificar a Dios y conseguir nuestra propia felicidad, íntimamente vinculado con la gloria divina. Es muy dulce considerar así nuestro destino. Somos algo de Jesús. En Él nos vio el Padre, en Él nos amó, en Él nos enriqueció con todo género de bendiciones espirituales. Y en Él y por Él tenemos que realizar nuestro ideal, lo cual implica una relación y una unión muy íntima y profunda con nuestro Señor. A las veces nos imaginamos que Jesús es tan solo un modelo que debemos copiar. Como pasa en el taller de pintura, el pintor tiene enfrente de él un modelo y sobre su mesa de trabajo está reproduciendo sus rasgos. Pero el modelo está fuera y solo por medio de su arte los rasgos del modelo pasan a su dibujo. Así nos imaginamos la vida espiritual. Cristo es el modelo, nosotros lo contemplamos para reproducir en nuestras almas los rasgos de su fisonomía espiritual. Esto es cierto, pero no es toda la verdad. Si no viéramos la vida espiritual, sino de tal manera la veríamos superficialmente.
porque tenemos que reproducir a Jesús, pero no copiando algo exterior, sino por una comunicación íntima con Él. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No dice, yo soy el guía que os ha de conducir por el camino, sino yo soy el camino mismo. No dice, yo soy la fuente de la vida, sino la vida misma. No dice, yo soy el maestro de la verdad, sino la verdad misma. Por estas palabras comprendemos que la vida espiritual es algo más que una escuela en que Jesús enseña y nosotros aprendemos. Algo más que un taller en que reproducimos los rasgos de nuestro Señor. Algo más que un camino en el que Jesús nos sirve de guía. Es algo más íntimo. Jesús es maestro, pero un maestro que nos habla en lo interior y vive en nosotros. Es un modelo, pero un modelo que se une a nosotros y por su eficacia divina nos va comunicando en lo íntimo de nuestro corazón su vida y su espíritu hasta llegar a reproducirse en nosotros. Cuando se siembra una semilla, esta reproduce exactamente la planta que lo produjo, pero no porque la copie, sino por una fuerza vital. De modo que hay dos formas de copiar una planta, una artificialmente pintándola o reproduciéndola, pero con una reproducción muerta, el papel, el lienzo, etc. Otra reproduciéndola de una manera vital, haciéndola que germine la semilla. Pues bien, no debemos copiar a Cristo artificialmente, sino de una manera vital. Porque como dice San Juan, tenemos en nosotros la semilla de Dios. Primera de Juan 3:9. Jesucristo se une a nuestra alma y nos comunica su vida y así, poco a poco va reproduciéndose en nosotros hasta transformarnos en Él. No es, repito, el trabajo del artista que copia el modelo, es un trabajo vital. No se crea que exagero. Esta es doctrina de la Sagrada Escritura. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros las ramas, los sarmientos. Juan 15:5. Analicemos esta comparación y veremos todas las riquezas que contiene. La vid y los sarmientos forman una sola cosa y están unidos. Los sarmientos son la continuación de la vid. En aquellos y en esta circula la misma savia. Tienen, por consiguiente, la misma vida. Si a la vid se le arranca un sarmiento, se seca y no sirve sino para ser arrojado al fuego. Pero si permanece unido a ella, entonces vive y produce fruto. Así somos nosotros, separados de Jesús, para nada servimos, sino para ser arrojados al fuego de nuestra concupiscencia en esta vida y en la otra al fuego del infierno. Pero si estamos unidos a Él, vivimos su misma vida y producimos fruto. Más decisivas son aquellas otras palabras de Jesús. Así como yo vivo en el Padre, el que me come vive en mí. Juan 6:57. ¿No es algo dulcísimo esta unión tan estrecha, esta comunicación del Espíritu y de vida con Él? Somos de Él, vivimos en Él y para Él. ¿No satisface esto nuestro corazón? ¿No nos entusiasma pensar que la vida espiritual sea así? No vemos superficialmente la vida espiritual como una simple escuela de moral, de manera que tengamos que estar trabajando por perfeccionarnos moralmente, quitando ese defecto, plantando aquella virtud, mientras allá lejos, muy lejos está Jesús, que nos ayuda, que nos alienta, que nos dirige. Eso es mirar superficialmente la vida sobrenatural. Sin duda que tenemos que trabajar en perfeccionarnos y luchar contra nuestros enemigos y practicar
las virtudes, pero no estamos lejos de Jesús. Él no solo está vigilando nuestros pasos y alentándonos en nuestras luchas, sino que vive en nosotros y nosotros en Él. Es una expansión de su vida divina, lo que está produciendo en nuestro corazón. Ese germen divino que hemos recibido, debemos desarrollarlo, uniéndonos con Él hasta que nos convertamos en Jesús. No por una simple reproducción exterior de los rasgos de su vida, sino por una comunicación íntima de su espíritu. Por eso, en la introducción decía que no es una metáfora afirmar que estamos en Jesús y que podemos entrar en su corazón. Es una realidad, aunque misteriosa. Vivimos en Él, somos miembros de su cuerpo místico. Entre Jesús y nosotros existe una unión más íntima que la unión que existe entre mi cabeza y los demás miembros de mi organismo. Por ejemplo, cuando mi mano se mueve es porque mi cerebro ha ordenado ese movimiento. Él está influyendo eficazmente en mis manos y la sangre que circula por mi cerebro es la misma que circula por mis manos. Hay entre ellos unión vital e identidad de vida. Así nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo y formamos una sola cosa con Él. Como dice el apóstol, Dios ha puesto en la iglesia doctores, profetas, evangelistas, etc. Prosigue San Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para hacer que Cristo llegue a su estatura perfecta, a la plenitud de su desarrollo, lo cual quiere decir que todas las almas que durante el transcurso de los siglos han entrado en la iglesia vienen a formar el cuerpo de Cristo. Y los siglos de la historia tienen precisamente por fin completar su cuerpo místico, porque todavía no se ha desarrollado completamente, todavía no ha llegado a la plenitud de su edad y de su estatura. En el último día de los tiempos, Cristo estará completo cuando el último predestinado se haya incorporado a Él. Entonces llegará a la plenitud de su edad y de su estatura. Efesios 4, 11, 13. Todo esto supone que somos algo suyo, que somos otros Cristos, que vivimos en su misma vida. Así debemos concebir la vida espiritual, sobre todo la perfección, como la unión íntima entre Cristo y nosotros. El día en que nuestro Señor viva en nosotros plenamente, el día en que acabe de crearse en nosotros el hombre nuevo, creado según la voluntad de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios 4, 24. El día en que podamos exclamar con el apóstol, ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Gálatas 2, 20. Entonces también habremos llegado a la plenitud de nuestra edad y de nuestra estatura espiritual. Habremos alcanzado verdaderamente la perfección cristiana. Por todas estas indicaciones que nuestro Señor nos hará comprender mejor, porque nuestro lenguaje no se presta para expresar ciertas realidades espirituales. Podemos comprender hasta qué punto es una misteriosa realidad el que nosotros vivamos en Jesús y estemos como dentro de Él. Y entendiéndolo, que es estar dentro de Jesús, nos será más fácil entender lo que es estar dentro de su corazón divino. El corazón de Jesús es lo más íntimo de Cristo. Es como la fuente de sus pensamientos, de sus afectos, de su actividad y de su fruto celestial. Así como el mismo Cristo nos enseñó que de nuestro corazón sale todo lo bueno y todo lo malo. Mateo 15, 11, 18. Porque el corazón es como lo íntimo, lo profundo de cada uno de nosotros. Así el corazón de Jesús es como lo central en Él. De ahí vienen sus palabras de vida eterna. De ahí brotan sus afectos santos. De ahí nacen sus obras admirables. Y ahí es la fuente de su fecundidad inefable y divina. Si estamos íntimamente unidos a Él, podemos, digamos así, penetrar en el interior de Jesús, en ese lugar secreto, con la comunicación de sus sentimientos.
por la participación de sus afectos, por la perfecta armonía que existe entre nuestra alma y su alma. Cuando tratamos a una persona de una manera íntima, decimos que penetramos en su corazón porque conocemos sus secretos, porque sabemos sus intimidades, porque nos damos cuenta de sus sentimientos. Y si nos familiarizamos con todas esas cosas íntimas de aquella persona, de modo que casi no necesitamos ni que nos hable, sino que por una especie de intuición penetramos en su interior, entonces podríamos decir con verdad que estamos dentro de su corazón. Sin embargo, esta manera de entrar en el corazón de otra persona está muy lejos de ser perfecta, como cuando entramos en el corazón de Jesús, porque nuestra unión con Él es secretísima, inefable, es divina. Además, no hay corazón que se nos descubra como el suyo. Aún en la más estrecha intimidad de la tierra hay ciertas reservas, ciertos secretos del corazón que no revelamos a nadie. Nuestro Señor no es así. Él abre su corazón para que lo contemplemos completamente, para que entremos hasta el último recinto de ese corazón divino. Por eso dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque todo lo que oí del Padre os lo he revelado. Juan 15:15. Todo. Jesús no tiene para nosotros secretos. Nos ha dicho todo. Si no lo sabemos todo, es porque nos falta capacidad para ello. Jesús tiene secretos que no podemos abarcar ni menos de una sola ojeada, pero no porque nos lo oculte. Y al decirnos todo, nos prueba que quiere con nosotros una intimidad perfecta. Y como sus pensamientos, así son también sus afectos, sus proyectos, sus actividades, están patentes a nuestros ojos. Entren en los secretos de Jesús, estudiar las riquezas, sus afectos, penetrar en lo profundo de sus intenciones, elevarnos a la altura de sus designios, es entrar en el corazón de Jesús. ¿Cómo no habría de poderse realizar esto si hasta San Pablo dice que lleva en su corazón a los fieles que ama? ¿Cómo no habría de poder decir nuestro Señor que nos lleva en el suyo? ¿Y cómo no habríamos de gloriarnos de tener por morada su corazón sacratísimo? Si he querido que nos unamos con Él, que participemos de su vida, que vivamos en Él, es precisamente para que entremos dentro de su corazón. Se une con nosotros para revelarnos sus secretos, comunicarnos sus afectos y asociarnos a sus obras. Todo cristiano ha sido hecho para Jesús, para su corazón. Todos estamos llamados a vivir en ese corazón divino. Cuando se concibe así la vida espiritual, parece más llena de encantos. Consiste en unirnos íntimamente con nuestro Señor y unidos a Él, entrar dentro de su corazón, es decir, en el tesoro de sus intimidades, en el secreto de sus pensamientos, en los abismos de sus afectos. Naturalmente que no todos pueden llegar al mismo grado, ni todos pueden entrar de la misma manera en ese corazón divino. Hay una gran variedad, una riqueza de grados en la vida espiritual. Una misma alma debe ir creciendo en ese conocimiento, en ese amor, en esa vida de Jesús, hasta que llegue a convertirse en el hombre perfecto y pueda decir con el apóstol, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Gálatas 2.